sleep. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Ay, 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 keep on hoping we'll be cake by the... Nosotros somos el equipo 3 y estamos compuestos por Chávez Bustos Erika, Hernández Rodríguez Heriberto y Saavedra Flores César. FEUM define a los polvos como formas farmacéuticas sólidas que contienen el o los principios activos y aditivos finalmente molidos y mezclados para garantizar su homogeneidad. Los polvos son la forma farmacéutica más simple y es base de otras como tabletas, cápsulas y suspensiones. Para conocer el comportamiento de nuestro sólido es necesario conocer la naturaleza del producto, las propiedades de las partículas aisladas y en conjunto del sistema. Esta información nos la dará el análisis granulométrico. Nos habla del tamaño, la distribución de tamaño y la forma. ¿Qué tipo de influencias pueden implicar en este análisis granulométrico? Las propiedades de los polvos, las operaciones básicas y las propiedades de los medicamentos. Hoy veremos, dentro de las propiedades de los polvos, la rheología. Entonces no perdamos de vista que la rheología nos hablará de la naturaleza, de las características granulométricas, de las cargas electrostáticas e higroscopicidad, o sea, las propiedades de flujo. Esto habla de la intensidad de las fuerzas que se aplican a las características de deformación. Entonces las propiedades de flujo van a ir directamente relacionadas con las fuerzas de cohesión entre la superficie, que son interacciones de tipo Van der Waals, electrostáticas, capilares y de fricción, y estas fuerzas de cohesión van a ser las fuerzas que van a promover este flujo, o sea, las fuerzas mecánicas externas, que sería la gravedad. Estas propiedades van a ser las densidades aparentes antes y después de sedimentar, el índice de Hausner y porcentaje de compresibilidad, la capacidad de sedimentación, el ángulo de reposo y la velocidad de flujo. ¡Pégale! O sea, el bonito lo sacaste es el más feo, ¿no? Para considerar las características de un buen flujo, es necesario considerar que las propiedades de un flujo del polvo son críticas para la operación de tableteo eficiente. Se dice que un buen flujo de polvo granulado que se comprime es necesario para asegurar un mezclado eficiente y uniformidad de peso en las tabletas comprimidas. Si el fármaco es identificado en la etapa de preformulación como polvo de flujo pobre, este problema puede resolverse con la selección apropiada de los excipientes. También tenemos que considerar que son demasiado importantes, ya que en algún proceso de la proliferación farmacéutica nos encontraremos con la presencia de estos polvos, aun cuando la presentación farmacéutica no los implique como tal. También con esto podemos prevenir las dificultades que se encuentran en la producción de formas farmacéuticas, como lo habíamos mencionado, la capacidad de compresión, la capacidad de agregación, entre otras. Densidad verdadera. Es importante conocer la densidad verdadera de los fármacos y los excipientes más utilizados en farmacia. La densidad verdadera se define como el volumen que estos ocupan por gramo, y es de importancia a la hora de formular, ya que con esta podemos escoger excipientes con densidad parecida a la del fármaco y mejorar nuestro procedimiento. Cabe mencionar que dentro de la densidad verdadera no son considerados los espacios intersticiales o espacios muertos entre molécula y molécula. Densidad aparente. La densidad aparente es la masa del polvo dividida por el volumen total. Es importante o es la densidad que nos afecta o es la densidad que se manifiesta de manera inmediata o mediata cuando se encuentra un polvo contenido en un recipiente, siendo este el graduado, y esta nos proporciona información valiosa. Calcula el tamaño adecuado de los recipientes o de los mezcladores en el cual va a ser contenido, y también calcula el tamaño de cápsula que se debe emplear para llenar una dosis de fármaco determinado. Esto quiere decir que la densidad aparente es la densidad que va a estar ocupada por cierta cantidad de masa o materia de un sólido, de un polvo, en donde nos va a ayudar a determinar la cantidad de volumen que se va a querer ocupar. La densidad aparente depende de tres factores principales: la distribución o tamaño de las partículas, la tendencia a adherirse unas con otras, es decir, las fuerzas de cohesión, y la forma en que tiene esta.
ya que esto es importante, ya que se encontrarán espacios blancos y espacios vacíos entre el contacto partícula-partícula y estos aumentarán el volumen o la densidad aparente. La densidad compacta o la densidad aparente del polvo cementado es la relación de la masa del material dividida por el volumen ocupado, después de cimentar el polvo por medios mecánicos hasta un volumen constante. Esta se obtiene vertiendo un polvo en un cilindro graduado, en donde el polvo se compacta dejando caer un determinado número de veces desde una altura determinada en un intervalo de tiempo dado hasta que no se observe variación en el volumen. La densidad compacta es importante para conocer la cantidad de aire que se tiene entre partícula y partícula, como lo tenemos en la imagen que se encuentra en el lado inferior, en donde vemos que entre partícula y partícula se encuentran espacios vacíos o espacios blancos. Cuando existe un golpeteo suave, solo se acomodan las partículas y van deslizando lo que son los golpes, los espacios blancos entre lo que es las partículas del sólido. Cuando se hacen golpeteos muy fuertes, los espacios van siendo reducidos y estos se encuentran de manera desordenada y se puede tener una mejor observación. Ambas imágenes nos muestran en el centro la imagen de no teniendo el sólido golpeado, del lado izquierdo el sólido golpeado con una manera suave y del lado derecho el sólido golpeado de una manera muy fuerte. Índice de Hausner. Es un valor relacionado con la fluidez de un polvo, pero que toma en cuenta la densidad aparente y la densidad compactada. Su fórmula es: el índice de Hausner es igual a densidad compactada sobre densidad aparente. Valores menores a 1.25 son indicativos de un buen flujo, mientras valores mayores a 1.5 indican un flujo muy pobre. El índice de Carr es el porcentaje de comprensibilidad que vamos a tener. Esto se obtiene restando la densidad aparente a la densidad compactada, dividiéndolo entre la densidad compactada, multiplicándolo por 100. La interpretación del índice de Carr para el flujo de polvos es el siguiente: de 5 a 15% es un flujo excelente, de 12 a 16 es un flujo bueno, de 18 a 21 es aceptable, de 23 a 35 es pobre, de 33 a 38 es muy pobre, bueno, mucho mayor a 40, mucho muy pobre. El ángulo de reposo. Una manera sencilla y rápida de observar la facilidad de flujo de un polvo o su cohesibilidad va a ser midiendo su ángulo de reposo. Vaciamos polvo a través de un embudo, este al caer va a formar un cono de polvo y el ángulo de reposo será la pendiente de este. Menor a 25 grados, un polvo con buen flujo; de 25 a 30, polvo con flujo regular; mayor a 40 grados, un polvo con un flujo pobre. La velocidad de flujo es el tiempo necesario para que fluya una cantidad específica de polvo a través de un cilindro hueco colocado a una determinada altura. La velocidad de flujo de un polvo es un índice directo de fricciones entre partículas que lo componen. Para determinar la velocidad de flujo, se debe tomar el tiempo con un cronómetro que tardará en caer todo el granulado a la placa de vidrio. La fórmula la tendremos: la velocidad de flujo es igual a la masa dada en gramos sobre el tiempo dada en segundos. Esta medida del flujo nos sirve para ver cómo es el flujo de polvos al mezclar diferentes tamaños de partícula. Entonces yo me quedo con Dos, tres. Fue todo lo que fluyó. No fluye. ¿No? No fluye. No fluye, vale. El objetivo de esta práctica es caracterizar los materiales, principios activos y excipientes que formarán parte de la forma farmacéutica que se pretende desarrollar. Metodología. Para medir la velocidad de flujo se colocó un embudo en forma vertical con ayuda de un soporte. Se pesó aproximadamente 3/4 de la capacidad del embudo. Se virtió el polvo en el embudo cerrando la salida con un dedo. Una vez que el polvo estaba contenido en el embudo, se procedió a activar el cronómetro simultáneamente a que se dejó salir el polvo y se calculó la velocidad en gramos sobre segundo. Se realizó por triplicado. Ángulo de reposo. Se determinó con el montículo que se formó al realizar la determinación de velocidad de flujo. Se procedió a la medida de la altura y el diámetro del montículo. Se calculó mediante la siguiente fórmula: θ es igual a tangente a la -1 de la altura entre el radio. Densidad aparente.
Se pesó la cantidad necesaria para llenar una probeta de 100 o 50 mililitros hasta la marca máxima. Se depositó el material cuidadosamente sin dejar caer de golpe. Se registró la cantidad pesada en gramos y el volumen ocupado por el material. Se realizaron los cálculos correspondientes. Densidad compactada. Se colocó en una mesa rígida y firme la probeta utilizada para determinar densidad aparente. Se procedió a golpear contra la mesa 50 veces de manera constante. Se registró la cantidad pesada en gramos y el volumen ocupado por el material. Se realizaron los cálculos correspondientes. Se realizó por triplicado. Para calcular densidad aparente se utilizó la siguiente fórmula. Densidad aparente es igual a la masa entre el volumen aparente. Y para determinar densidad compactada se utilizó la fórmula. Densidad compactada es igual a la masa entre el volumen compactado. Para medir la compresibilidad se calculó el índice de Carr, el cual se calcula. Índice de Carr es igual a densidad compactada menos densidad aparente entre densidad compactada por 100. Y para medir fluidez se utilizó el índice de Hausner, el cual se calcula. Índice de Hausner es igual a densidad compactada entre densidad aparente. Cálculos. Como materia prima se utilizó avicel o celulosa microcristalina. Para determinar el peso del avicel se restó el peso de la probeta vacía al peso de la probeta más el avicel. Para la determinación 1 se obtuvo un peso de 36.8 gramos con un volumen de 100 mililitros. A los 50 golpes 80 mililitros, a los 100 golpes 80 mililitros, a los 150 golpes 79 mililitros, a los 200 golpes 79 mililitros y a los 250 golpes 79 mililitros. Para la determinación 2 se obtuvo un peso de 36.2 gramos con un volumen de 100 mililitros. A los 50 golpes 79 mililitros, a los 100 golpes 78 mililitros, a los 150 golpes 78 mililitros y a los 200 golpes 78 mililitros. En la determinación 3 obtuvimos un peso de 36.2 gramos con un volumen de 100 mililitros, a los 50 golpes 80 mililitros, a los 100 golpes 80 mililitros y a los 150 golpes 80 mililitros. Para calcular la densidad aparente y densidad compactada del avicel o celulosa microcristalina se utiliza la ecuación. Densidad aparente es igual a 36.8 gramos sobre 100 mililitros, la cual nos da un valor de 0.368 gramos sobre mililitro. Y para la densidad compactada densidad compactada es igual a 36.8 gramos sobre 79 mililitros, lo que nos da un valor de 0.466 gramos sobre mililitro. Estos cálculos se realizan para cada determinación. Para calcular el índice de Carr utilizamos los promedios de la densidad aparente y la densidad compactada. El índice de Carr se calcula densidad compactada menos densidad aparente entre densidad compactada por 100. Para nuestro caso es 0.465 gramos sobre mililitro menos 0.367 gramos sobre mililitro entre 0.465 gramos sobre mililitro por 100, dándonos un índice de Carr de 21.07, lo cual se considera una compresibilidad aceptable. Para calcular el índice de Hausner, nuevamente se utilizaron los promedios de la densidad aparente y la densidad compactada. El índice de Hausner se obtiene dividiendo la densidad compactada entre la densidad aparente. Para nuestro caso es 0.465 gramos sobre mililitro entre 0.367 gramos sobre mililitro, el cual nos da un valor de 1.27, el cual se considera un flujo aceptable. Para clasificar las propiedades de flujo se tiene la siguiente tabla, la cual está en función del índice de Carr y el índice de Hausner. Veamos los resultados. Como conclusión podemos decir que los polvos ideales tienen índices de flujo en torno a la unidad. Son estables, insensibles a la compactación o a la velocidad con la que fluyen. El conocimiento completo de la fluidez de un polvo dependerá en gran medida de estos factores y de las condiciones en las que el material se vaya a procesar. Let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.